Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, qué lío, ¿no? Con todo esto. Nosotros habíamos quedado la semana pasada, fue un día que fue asueto, fue feriado, pero el 20 de junio. La semana anterior nos encontramos en la escuela, ¿se acuerdan? Y que hicimos una lectura del texto de Marx. Fuimos analizando cada una de las partes. Yo les compartía y les sugería que hicieran como trabajito una revisión de ese texto y que recuperaran, aquí vendría la consigna de trabajo, que recuperen en función de la lectura y armen un esquema de la metáfora que propone el autor respecto a cómo piensa la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, trabajo práctico que les voy a pedir que lo hagan, lo veremos cuando nos volvamos a encontrar. Está ligado a, revisan el texto de Karl Marx. Decíamos que en ese texto va a haber algunas generalizaciones, una presentación de él, desde dónde él está escribiendo. Decíamos que es un prólogo, ¿se acuerdan lo que habíamos estado analizando respecto a los paratextos? Y luego decíamos que aparecen dos criterios y dos ejes a tener en cuenta respecto a la importancia que va a tener en las ciencias sociales el pensamiento de Karl Marx. Y una de ellas, decíamos, era esta línea de análisis que presenta el materialismo dialéctico. ¿De qué hablo cuando hablo de materialismo dialéctico? Bueno, justamente de esta crítica que va a hacer al idealismo, a las posiciones idealistas, a las posiciones en dónde estarían los verdaderos hechos, ya no en el espacio de las ideas, sino en donde se dan las verdaderas relaciones, que son en las relaciones de producción. Esas verdaderas relaciones, que son las relaciones de producción, son las que van a definir incluso cómo se organiza la sociedad. En el caso en el que contemporáneo, que sigue siendo contemporáneo para nosotros, y desde el siglo XV se instala un tipo de sociedad que responde a un modelo de acumulación que es la sociedad capitalista. Dentro del capitalismo, a diferencia del modelo asiático, a diferencia de los otros modelos que él menciona en el texto, frente a eso, la propuesta es observar cómo se definen estas relaciones de producción. Y en función de esas relaciones de producción se definen lo que él va a llamar clases sociales. Que para un lado tenemos los capitalistas, esa burguesía, dueño de los medios de producción, y por el otro lado el proletariado, que no posee los medios de producción, que lo único que posee es la fuerza de trabajo, ¿no? Y es eso lo que pone a la venta en este mercado. Estas relaciones son relaciones tensionadas, son relaciones antagónicas, son relaciones en donde hay intereses encontrados, podríamos decir, en donde vamos a tener, por un lado, relaciones de producción que apuntan justamente a una mayor concentración de ese capitalismo, generando un mayor antagonismo entre las clases, y por el otro lado, un proletariado que en cuanto sale de ese espacio de proletario, pasa a conformarse eso que decíamos, ese ejército de reserva. Entonces, materialismo, porque nos invita a pensar
por dónde pasan las relaciones de producción, por dónde pasan las verdaderas relaciones y por dónde puede pensar Karl Marx que se puede generar un cambio en esta sociedad, en este modelo. Y por el otro lado, dialéctico, porque ya, a diferencia de lo que veníamos analizando respecto a la concepción de la sociedad ilustrada, de ese tiempo lineal, de ese tiempo en donde se tendía a un progreso, a un futuro que implicaba un progreso, un futuro mejor, recupera el concepto de dialéctica, la lógica dialéctica de Hegel, y nos propone pensar en este modelo hegeliano de tesis, antítesis y síntesis para repensar justamente cómo, llevado al ámbito de las ciencias sociales, diríamos, frente a una tesis, voy a construir su oposición y frente a esta tensión entre la tesis y la antítesis, voy a construir una síntesis. Esa síntesis no es ni lo que dice totalmente la tesis, ni lo que dice la antítesis, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no?, dialéctica entre estos tres elementos se va a constituir como lógica para repensar, ¿no?, el modo en que construyo, ¿no?, mis maneras de ver el mundo. Y el otro eje que también plantea en este texto, Karl Marx, está ligado, ¿no?, a estos distintos modelos, ¿no?, y cómo en la sociedad capitalista se organizaría este gran edificio entre la estructura, ¿no?, que sería lo necesario para modificar, para cambiar, para hacer la revolución, y por el otro lado el nivel superestructural, ligado a esa estructura, una estructura que sostiene el edificio pero no se ve, y por el otro lado el modelo superestructural, que es lo que se ve, pero cambiando ese modelo superestructural, no estaría modificando ninguna estructura. Bien, hasta acá diríamos, si ustedes vuelven a la planificación, la pregunta sería, entonces, primero, armar este esquema, ¿no?, de esta metáfora para pensar la sociedad capitalista, que ubicarían en la estructura, que ubicarían en la superestructura, y la pregunta sería, ¿dónde ubicamos el arte? ¿No? El arte, la cultura, todos estos ejes que venimos viendo, ¿no? Es a partir del arte, es a partir de la cultura que Karl Marx piensa que se puede hacer alguna modificación en la sociedad desde este punto de vista. Bien, pregunta para que la vayan resolviendo y planteando en el tablón. Que les invito a que vayamos compartiéndolo, ¿no? Entonces, por un lado, el esquema, y por el otro lado, esta pregunta. ¿Dónde ubicarían el arte? ¿Dónde ubicarían la cultura en esta metáfora que propone de la sociedad capitalista Karl Marx? ¿Y por qué? ¿No? Siempre preguntábamos eso. Entonces, si volvemos a la planificación, tendríamos, dentro del módulo 1, empezamos a tratar de definir la concepción de cultura. Y para ello hablamos de esta relación entre cultura y naturaleza y de este proceso que tenemos y que tendemos a naturalizar procesos culturales, decíamos. De allí habíamos hecho distintas lecturas. Comenzamos con este trabajo que yo les comentaba, de cómo definimos al hombre como un animal simbólico, y en función de ello este eje de estos párrafos que les he comentado de Vicent Marqués, en donde hablábamos de si es posible que haya procesos naturales que impliquen el condicionar los procesos culturales, ¿no? Entonces decíamos, una de las características que tuvo la concepción de cultura en la modernidad fue un gran interés
por esta fuerza del subjetivismo, por esta fuerza del sujeto, de la construcción del individuo, del hombre, de dominar la naturaleza, ¿no? Entonces, lejos de olvidar la concepción de la animalidad que tenemos los sujetos, aparece el otro eje, que es, bueno, no solo somos animales, sino que tenemos un plus, ¿no? Que es lo que nos define, nos diferencia del resto de los animales. Y ese plus no es ser animales racionales, sino ser animales simbólicos, ¿no? Y allí el texto que ustedes habían estado trabajando de el amigo Cassirer, en donde se acuerdan que analizaban estos casos a partir de la importancia del lenguaje, y que nos permite empezar a pensar el hombre como un animal simbólico. Bien, una vez que leímos esos textos, empezaba a aflorar permanentemente la necesidad de definir qué entendíamos por cultura, ¿no? Entonces nos fuimos y ahí avanzamos hacia otra unidad que era el módulo 2, y dentro del módulo 2 un texto de una compiladora, Blanca Muñoz, en donde analiza y nos presenta qué entendía la ilustración por cultura, qué es la ilustración, la importancia del movimiento de la ilustración en la definición de cultura, ¿no? Cuándo surge el movimiento, quiénes fueron sus representantes, ¿no? Qué concepción de tiempo, qué concepción de espacio. Y esas características del movimiento, de un movimiento filosófico, de un movimiento ideológico, las pusimos en relación con características propias de un movimiento artístico que fue el neoclasicismo. Por eso hicimos el análisis del Juramento de los Horacios para justamente establecer relaciones entre uno y otro. Luego leímos un texto que para ustedes fue muy sencillo, que fue un texto de Mariel Alonso, que está en la compilación que hace María de los Ángeles de Rueda, del libro Revoluciones, Apropiaciones y Crítica a la Modernidad, en donde trabajamos la concepción de lo romántico y lo neoclásico. Y decíamos que con el romanticismo va a aparecer una segunda concepción ya de cultura, ya no ligada a la cultura de la Ilustración, a la concepción de esas facultades del espíritu que entran a desarrollarse, sino que está ligada a la concepción del romanticismo. Y el romanticismo tiene una relación con el pasado distinto, busca recuperar el pasado porque, y allí la clase que recuperábamos, que tuvimos virtual, ¿se acuerdan? Sincrónica, en donde veíamos imágenes del romanticismo y en donde hablábamos de estas características que tiene el romanticismo como movimiento, de un volver al pasado, recuperar las raíces de ese pasado y en función de ello ampliar ya la concepción de cultura, ya no solo a la cultura en un sentido singular, en un sentido como le venía dando la Ilustración, ligada a las facultades del espíritu, sino una concepción de cultura que está ligada a la concepción de lo popular, ¿no? Es decir, lo culto no se limita solo a aquello que viene de afuera, viene aprendido, como prácticas que me son enseñadas, y decíamos la importancia que le daba la Ilustración a la educación, ¿no? Es decir, como cosas que yo tengo que ir tomando, ¿no? No es una cuestión externa, va a decir, del romanticismo, sino que tiene que ver con un saber hacer y con un recuperar lo interior, ¿no? Y esos saberes interiores, esos saberes propios del pueblo, van a ser recuperados, replanteados, reflotados a partir de una concepción de cultura. Yo, en función de esta situación que estamos viviendo de complejidad,
tendríamos hoy que avanzar, sigo en la próxima.